Bienvenidos al programa Que la Palabra Corra del Ministerio Tiempo de Victoria. Con nosotros el pastor Nicolás Venecio. Señor, te damos gracias por este día de victoria, día de bendición, día de paz, Señor, y día donde celebramos tu muerte, Señor, pero tu resurrección, declaramos que tú vives, Señor. Gracias por lo que estamos presentes, Padre. Oramos por aquellos que no han podido llegar, Señor, en el nombre de Jesús, que reciban tu bendición, Padre. Oramos por aquellos que están, Señor, escuchando también a través de las ondas radiales, Señor, y también a través del internet, Padre, en el nombre de Jesús. Utiliza mi vida, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, para alimento, para que hacer tu obra en nosotros, Señor. Y gracias por tu inmenso amor, Padre. Gracias porque tú nos libraste de la muerte y del pecado, Señor. Y tú nos diste nueva vida, Padre. Y ahora que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Cómo no agradecerte por lo que tú hiciste, Señor? No fue obra nuestra, fue tu obra, fue tu gracia, tu misericordia. Y en eso nos gozamos, y en eso decimos al mundo entero que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey de Reyes, el único que puede salvarnos, el único que puede sacarnos de los apuros, de los problemas, circunstancias, y a ese nombre, gloria a Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, gloria a Dios, gracias Jesucristo, amén. Gloria a Dios, Abba Padre, gloria a Dios. Ese nombre tiene poder, ¿no? El nombre de Jesús. Puede tomar asiento. Ese es el nombre que Dios se quiso poner. No le diga Jehová porque eso no vaya. Ahora Jesucristo, Abba Padre, el Señor Jesucristo, el único Dios. Bueno, vamos al tema de hoy es: Dios es tu fuerza. Decirle que está al lado: Dios es mi fuerza y es tu fuerza también. Mía primero, ¿eh? Es nuestra fuerza, ¿no? ¿Cuánto nos hemos sentido debilitados, ¿no? ¿Cuánto nos hemos sentido muchas veces entristecidos? Y de pronto el Señor viene, nos da aliento, ¿no? Y nos da esa fuerza que no teníamos. No la teníamos, ¿no? Pero Papá Dios es bueno y Él nos dio su fuerza. Y quiero comenzar con este Salmo 46, versículo 1. Es un salmo tremendo. Dice de esta manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahí tenemos un pronto auxilio. No dice el último, no el pronto. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Sabemos que el significado de amparo tiene como significado proteger, acobijar, defender y resguardar. Mira la importancia de esa palabra. Entonces, cuando declaramos que Él es nuestro amparo, estamos diciendo: Él es mi guardador, Él es que me defiende y Él es el que me resguarda y que me acobija, ¿no? Así como acobija las gallinas sus pollitos, así es el Señor, ¿no? Así lo dice en Isaías también. Y también el significado de fortaleza se conoce como fuerza, como vigor, firmeza y resistencia. Entonces, cuando yo digo el Señor es mi fortaleza, yo estoy diciendo: Él es mi fuerza, Él es mi vigor, Él es mi firmeza y es mi resistencia. ¿Sabe que humanamente nosotros tenemos en nuestra psiquis algo que se llama una resistencia humanamente? Donde las personas, cuando se sienten mal, se sienten ofendidas, se sienten o entristecidos, esa fuerza comienza a actuar para sacarlo. Pero esa fuerza es limitada, porque si no, no encontraríamos hoy tantas personas que están con depresión, ¿no? ¿Cuántas personas hoy está de moda eso? Parece que todo el mundo le agarró depresión, o si no, el ataque de pánico también. Ese ataque de pánico, las personas se toman licencia, ¿no?, por todas esas cosas y en los trabajos. Pero decirle que está al lado, hoy tenemos la solución nosotros. Eso es nuestro gozo, esa es nuestra fuerza, esa es nuestra firmeza.
que nosotros tenemos a alguien que nos va a guardar de todas esas cosas y que no tocará nuestra morada. Cuando se habla de morada está hablando de nuestra vida, no tocará nuestra vida. Y si viene en el nombre de Jesús, va a tener que huir, ¿no? Decirle que está al lado, lo veremos huir. Dice que la tristeza y el gemido huirán de vosotros los redimidos del Señor. Entonces nosotros debemos declarar estas palabras, decir: Señor, tú eres mi fuerza, tú eres el que nos hace valiente, el que nos hace para enfrentar las circunstancias adversas, porque las circunstancias nunca avisan, aparece de repente. ¿No le ha pasado que de repente estaba todo bien y de repente algo mal pasó, ¿no? Algo me puso mal. Y ese algo que me puso mal, ya el que se me cruce lo aniquila. Nos ha pasado esas cosas y nos seguirá pasando, pero gracias al Señor que tenemos un Dios que está con nosotros. Entonces, teniendo los conceptos de estas palabras, la importancia es creer, diga creer. Sabe que el nuevo pacto es por creer. Me acuerdo que en el Antiguo Testamento, ¿qué dice la ley? El que hace estas cosas vivirá por ellas. O sea, si cumplimos la ley, tenemos que vivir por la ley. Tenemos que vivir por los sacrificios, por los lamentos, por todas esas cosas. Ayer alguien me decía que le había conmovido la historia de Ana, ¿no? ¿Cuánto han escuchado la historia de Ana, la mamá de Samuel? Que ella lloraba por un hijo, ¿no? Lloraba, y Dios le dio su hijo. Y muchos, hoy existe el famoso lloro de Ana, ¿no? Hay que hacer el lloro de Ana, o hay que hacer el ayuno de Daniel, o hay que hacer tantas cosas del Antiguo Testamento. Y yo le decía a la persona: no, ahora estamos en un nuevo pacto, es por creer. Y en Hebreos 11, 1 al 6, Hebreos 11, 6, ¿qué nos dice la palabra? ¿Hay quién me la dice? Que sin fe es imposible que agradar a Dios. Ahora, en el nuevo pacto es imposible que agrademos a Dios a menos que tengamos fe. ¿Cuántos tienen fe? Levante su mano. Todos tenemos fe. Si no, no estaríamos acá. Si no estaríamos ni yo estaría acá. Si no tuviéramos la fe que es dada por el Señor, que es un don, diga don. Y los dones son irrevocables. Así que una vuelta que se te dio tu fe, no podés perderla. Amén. Hay muchas personas que dicen: perdí mi fe, ¿no? Yo antes lo decía: se ve que no tengo fe, o se ve que la perdí, a un lado está. Y un día me di cuenta que estaba la fe en mí, cuando comencé a creer, y yo me sorprendí. Estoy creyendo, ¿no? Pero eso es la fe. Creo que a todos nos ha pasado ese momento. Y eso es el nuevo pacto, es por creer. Cuando estamos en preocupación, creemos que Dios nos quitará. Dice que echemos toda vuestra ansiedad. ¿Sobre quién? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre mi vecino? ¿Sobre mi esposo? ¿Mi esposa? ¿Sobre mi mamá? ¿Mi sobrino? ¿Mi hijo? No, sobre el Señor. ¿Por qué sobre el Señor? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Diga: Él tiene cuidado de mí. Si los que son padres tienen cuidado de sus hijos, aunque sean grandes, ¿no? Aunque sean grandes, tienen cuidado de sus hijos, ¿no? Imagínense el Señor cuánto más que tiene cuidado por nosotros. Amén. Ese es el buen Padre, ¿no? Como Jesús dijo. No hay ni uno bueno, solo uno, Dios. Vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que separa lo que es espíritu y lo que es alma. Sabemos que nosotros estamos compuestos por tres cosas, ¿no? Nuestro espíritu, que es uno con el Señor, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y la palabra dice que separa, ¿no? Lo que es el alma y lo que es el espíritu.
Y dice que la misma palabra discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Es la misma palabra que se encarga de investigar, ¿no?, en nuestra vida. Hay una Biblia que dice, en la parte, no sé cuál Biblia será, pero en la parte de la tapa dice, cuando la abrís, la primera hoja que aparece ahí, dice, leemos la palabra, pero en verdad la palabra nos lee a nosotros. Es lo que dice la palabra, ¿no? Que es la misma palabra. ¿Y eso por qué? Porque nos va guiando el Señor. Nos va guiando a través de su palabra para que nosotros no estemos confiando en nuestra alma, no estemos confiando muchas veces en nuestros propios pensamientos. La misma palabra dice, no te apoyes en la prudencia humana, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestras intenciones muchas veces fallan, pero cuando tenemos la palabra del Señor, esa palabra se encarga de enseñarnos de lo que es el Espíritu, se encarga de enseñarnos, de guiarnos a cada situación. Y hay que entender bien esta palabra, porque nuestra carne se mete en esos asuntos. Diga carne. Esa carne se mete en estos asuntos. Cuando estamos debilitados, la carne va a decir, no, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, vos tenés que esforzarte y ser valiente y dar con todas las fuerzas. Y hay libros de autoayuda que fortalecen a los apetitos de la carne. Pero dice que la carne puede disimular una religiosidad. Pero dice, cuando viene el problema, la carne, dicen, yo no fui. Se lava las manos porque no podemos enfrentar nosotros cosas que se enfrentan solamente con la palabra de Dios. Y se enfrenta solamente cuando estamos afirmados en Cristo Jesús. Y hoy que estamos en Cristo, no podemos nosotros buscar cosas de este mundo para solucionar cosas de nuestra vida. Porque la dice que la palabra tiene poder, ¿no? La palabra de Dios. Si creemos que Dios es todo, ¿cuántos creen que Dios es todopoderoso? Si creemos que Dios es todopoderoso, ¿por qué muchos cristianos buscan las cosas de este mundo, no? Algo está mal, algo está fallando. Pero gracias a Dios que en este ministerio el mayor es el Señor, ¿no? El nombre que tenemos es Jesucristo, que somos Tiempo de Victoria, pero está pensado en Jesucristo, porque Él nos dio la victoria cuando resucitó al tercer día, cuando venció la muerte, venció el pecado. Ahí esa es nuestra victoria, ese es nuestro gozo, que el Señor vive y Él reina, diga, Él reina. Y nosotros reinamos en vida y Cristo reina por medio de nosotros. Y por eso podemos reinar en vida. Él resucitó para que hoy recibamos la abundancia de la gracia y el don de justicia para poder reinar en vida. Eso lo dice Romanos 5:17. Si lo quieren anotar ahí, esa palabra es bien poderosa. Vamos a otra palabra, Salmo 18:32. Hoy cantábamos esta palabra. Dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. El salmista dice, Dios es quien me ciñe de poder. Sabe que la palabra ciñe significa rodea. Entonces, el Señor nos rodea de poder y es quien hace perfecto nuestros caminos, el camino, ¿no?, de cada uno. Sabemos que la palabra perfecto se llama que cumple todos los requisitos. Eso quiere decir perfecto. Aquel que tiene todos los requisitos para con el Señor, ese es perfecto. Y dice que Él hace perfecto a nuestros caminos a través de la palabra del Señor. Y Dios es quien nos lleva con su poder y su fuerza hasta llegar hasta la estatura del hombre perfecto. Sabemos que nosotros somos perfectos en el espíritu, pero en el alma, que es la que el Señor está tratando, no es perfecta, pero se va perfeccionando a través de la Escritura. Y el Señor, en el día de su venida, ahí transformará, y ahí seremos tal como es Él,
con el cuerpo glorificado. Seremos espíritu, alma y cuerpo igualito que el Señor, ¿no? Perfecto. Ahora es nuestro espíritu y somos perfectos. Y dice que el Señor puso 5 ministerios para llevar esto a cabo. Lo encontramos en Efesios 4:11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué puso esto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, diga todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto lo dice Efesios 4:11 al 13. Yo creía que cuando se hablaba de estos ministerios, que era para una iglesia local, ¿no? Que la iglesia local, o sea, este sector, tendría que tener los 5 ministerios. Y yo decía, bueno, tenemos que entonces cada iglesia va a ser edificada cuando haya 5 ministerios. Y muchos enseñan de esa manera, ¿no? Pero ¿cuántos han escuchado un profeta, un apóstol y no ha edificado, ¿no? Que no sea el ministerio. Acá nos está diciendo que tiene que estar un apóstol acá, un evangelista para que sea modificado. Acá está diciendo el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo también está afuera. Entonces, cuando uno escuchamos un apóstol o un profeta o que está fuera de nuestra iglesia, también nos edifica, decimos, ¿qué palabra tiene este varón? Esto me habló a mí. Entonces ahí se está cumpliendo a fin de perfeccionar a los santos. Y esto es tremendo, ¿no? Porque yo pensaba que solamente, que seríamos perfeccionados cuando tendríamos todo, pero eso no es así. Acá dice la palabra del Señor, el cuerpo es uno y son todos los que creemos en el Señor. Entonces, cuando alguien nos ve por internet o nos está escuchando, también está siendo edificado y no pertenece a este ministerio. Dicho sea de paso, hay gente que nos está siguiendo por el Facebook y que nos manda mensajes también de otros países que están siendo enriquecidos con la palabra de este ministerio, ¿no? Y ahí el Señor nos está llevando a otra gloria, diga, a otra gloria. Amén, y mucho más, ¿no? Porque hay mucho más que tiene que conocer esta palabra, que tiene poder, esta palabra que no es nuestra, del Señor. Y si es del Señor, dice que no perecerá, ¿no? A Gamaliel dijo, si esto viene de parte del Señor, no nos metamos porque nadie puede detener al Señor. Y la palabra de Cristo es del Señor. Y por eso que pasa el tiempo, pasan las circunstancias, pasan las cosas, pasan, como dice el dicho, pasan los años, ¿no? Pero el Señor sigue siendo el mismo. Y su palabra sigue resurgiendo. Y su palabra sigue alimentando. Y la gente, hay tecnologías nuevas, hay cosas nuevas, se ha cortado la distancia. Podemos agarro mi teléfono, llamo a otro país y estamos hablando y todas esas cosas y seguimos yendo al Señor porque es de nuestra vida. Porque aunque tengamos tecnología, aunque tengamos cosas que nos faciliten, los que son hijos de Dios sin el Señor tienen un vacío. ¿Cuánto lo han sentido ese vacío, no? Yo primeramente lo he sentido tremendo, pero cuando encontré esta palabra, esto fue como la pieza que faltaba, rompecabezas, ¿no? Ahí estamos completos en Cristo. Ahí vino el Señor, nos llena de ese gozo y no podemos nosotros abandonar esto, ¿no? Esto como la mafia, ¿no? Una vuelta que te metes, pero la diferencia es que Dios es bueno. La mafia, el padrino, te va de la mafia, a los tiros. Pero el Señor es bueno, ¿no? El Señor, esa es la diferencia. Pero muchos lo tienen a Dios como si fuese un Don Orione, ¿no? Que cuando te portás mal, Dios te va a agarrar, el Señor te va a meter un rayo, ¿no? Muchos creen de esa manera porque ven a Dios del Antiguo Pacto. Antiguo Pacto era así, Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Pero ahora como hay otro pacto
el pacto ha cambiado, y eso que cambió todo, eso que nos ha librado de la culpa, de la condenación, y nos da la justificación, la salvación, y nos da vida. Lo que la ley no pudo dar a los hombres, la gracia nos da a nosotros, que es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nosotros somos edificados a través de estos ministerios, porque el Señor levanta a todas partes del mundo. Así que cuando escuche a alguien que te edifica, diga gracias Señor, porque esto se está cumpliendo esa palabra, ¿no? Que estamos siendo perfeccionados y edificados en el Señor Jesucristo. Y vamos a otro punto. Dice la palabra en 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Cómo dice que no sea? Humana. Sabemos que las tentaciones son todas humanas, ¿no? Son todas, aunque sean diabólicas. Que Santiago que dice que es diabólico el mal porque es terrenal. Así que todo lo que es terrenal, todo lo que es humano, sin Cristo, es diabólico porque se opone a la naturaleza del Señor. No es que estemos buscando diablitos por todos lados, ¿no? Y ahora que salió la película, ¿no? de la muñeca esa. No es que estemos buscando cosas así, ¿no? De pronto estamos buscando a ver dónde hay uno. No. Todo lo que se opone al Señor, eso es diablo. Y esto es fuerte, ¿no? Porque ahora sí estamos rodeados. Pero gracias a Dios que Él venció. Y dice que no nos va a sobrevivir una tentación que es humana, pero fiel, diga fiel. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Está hablando de resistencia. ¿Qué dijimos que resistencia? Que es la fuerza, la fortaleza. Entonces, ¿qué el Señor ha dado? Fortaleza, ¿para qué? Me dio fortaleza a mí para poder resistir. Porque Él no va a permitir que nos pase algo sin darnos la fuerza, sin darnos algo. Eso es la gracia de Dios. La gracia es, Dios nos da primero para que después nosotros hagamos. La ley que decía, hace esto o vas a ver la maldición de la ley, Deuteronomio 28:15 en adelante. Y cuando lees eso, Señor, no quiero esto. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que alcancemos la bendición de Dios. Y muchos se oponen cuando decimos estas cosas, porque muchos quieren palo, ¿no? Muchos quieren guerra. Como decía Gigi Ávila, no sé qué evangelio están predicando algunos predican ese evangelio de palo, de guerra, ese evangelio que lastima, ¿no? Que siempre, no, la iglesia allá no quiere esto, vamos, y ese no es el evangelio, no es la buena noticia. La buena noticia de Cristo, ¿qué es? Que Cristo murió por nosotros y resucitó y nos dio vida, y tenemos vida y tenemos la bendición de Dios porque a Él le plació darnos. Decirle que está al lado, sos bendecido. Y no por lo que nosotros hayamos hecho, ni lo porque hagamos, ni nada que podamos hacer va a comprar la bendición de Dios. A Él le plació dártela y nadie lo va a quitar. Así que decirle que está al lado, nadie me quita esta bendición. Nadie te la puede robar. Como alguno dice, tened cuidado que el diablo te va a robar la bendición. ¿El diablo roba la bendición? ¿Acaso Dios no es más poderoso para contra? ¿Acaso Dios no es todopoderoso? ¿Acaso Él dice que no manda a sus ángeles que acampen alrededor nuestro? ¿Qué diablo puede robar la bendición? No, cuidado que el diablo te va a llevar al infierno. ¿Infierno? El diablo, el infierno, cuando estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¡Abba, Padre! Gloria a Dios. Gracias al Señor, ¿no? Hoy tenemos esa confianza que podemos decir estas cosas, porque el Señor nos ha dado la convicción. ¿Cuánto han convencido del Evangelio de la Gracia? Amén, no hay otro evangelio, es el único evangelio que nos coloca perfecto en Cristo Jesús. Y no por nosotros, es por Él, diga por Él, porque el evangelio se trata de Él, se trata de Jesús, centrado en Cristo, para que la gloria sea de Cristo, para que miremos a Cristo y para que saltemos a Cristo. Y todo es para Cristo, porque todo lo hizo por Él y para Él. Entonces, y decirle que está al lado y vos fuiste creado para el Señor.
Amén, fuiste creado para el Señor. Amén, Jeremías, fuiste creado para el Señor. Amén, Jorge, fuiste creado para el Señor. Abba, Padre, Marcelo también, fuiste creado para el Señor. Así que nadie nos quite esa convicción que el Señor nos ha dado a nosotros. Gloria a Dios. Dice que Él nos dio esa fortaleza para resistir. Ahí cuando cantamos ese tema, tu fidelidad es grande. Es grande porque fiel es. Por más que el hombre sea infiel, dice que Él permanece fiel. Yo estoy en un grupo de apóstoles y profetas del reino, como le dicen, y ellos siempre todavía hablaban de la fidelidad. Y ahí se decían muchas cosas, ¿no? Hay que permanecer fiel, porque fiel, y así todo con nuestra fuerza, ¿no? Y yo decía, no, la palabra dice que somos infieles, así dice la palabra, ¿no? Que el ser humano es infiel, que no podemos decir, sí, voy a estar firme hasta el final, porque no va a pasar como a Pedro. Pedro le pasó eso, ¿no? Y quizás todos tenemos algo de Pedro, ¿no? Quizás todos tenemos... A veces decimos, estamos en la gloria, decimos, sí, Señor, hasta el final, pero cuando no lo conozco, nos ha pasado eso, ¿no? Hemos negado al Señor, pero Él se mantuvo fiel. Él no nos miró eso, Él miró a Jesucristo, que Jesucristo fue fiel, y a través de Jesucristo nos mira a nosotros. Y por eso que podemos, eso es la gloria del Evangelio de la gracia, donde encajamos nosotros quizás. Y Pablo dijo, de lo vil yo escogí, ¿no? Él no escogió personas perfectas, Él no escogió personas que se porten bien, no, Él escogió lo menospreciado, ¿no? Lo que el mundo decía, no, a este déjalo para allá, a este qué va a hacer, y de Jesús qué dijeron, ¿no? Algo bueno nació de Nazaret, ¿acaso desde un pesebre nació? En un pecero lleno de animales y de bosta, ¿no? Salió algo bueno, y sin embargo de Él dijeron, y Él dijo, si de Él hablaron, imagínense nosotros. Pero la gloria nuestra es que no importa lo que digan, lo que importa es qué Dios dice de nosotros. Y Él dice que estamos bendecidos, que estamos en victoria, que vamos de fe en fe, de gloria en gloria. Aunque nos equivoquemos, aunque fallemos, Él nos dio esa fortaleza para levantarnos nuevamente. Amén. Así como dice el proverbio, 7 veces cae el justo, ¿no? Pero de todas el Señor nos levanta. Y la fortaleza nos levanta. La ley no podía hacerlo. La ley era imposible que se levante. Moisés tuvo que ser levantado por dos de sus discípulos, ¿no? Elías se fue a una cueva ahí y el Señor le mandaba ¿cómo se dice? Carne, ¿no? Mandaba carne por medio de los cuervos. Los cuervos eran de libre, ¿no? Para aquella época. Eran como una especie de... Y Elías estaba ahí todo tirado, estaba deprimido, ¿no? Por las circunstancias, y un Dios lo mandaba. Y ellos no podían levantarse, no podían decir como nosotros, en el nombre de Jesús me levanto hoy y gracias Señor porque tu fuerza yo me levanto y ponemos la mano. No podían hacerlo porque no estaba el Espíritu Santo morando en ellos. Pero sí, gracias a Dios que estamos en este pacto, ¿no? O a uno aquí está bajo la ley. Yo bajo la ley no, pero bajo su gracia sí. Y ahí bajo la gracia del Señor sí estamos firmes en Cristo. Hay un relato de dos casas. Vamos a ver Lucas 6:47. Dice Lucas 6:47 al 49. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo,
Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Acá la palabra está hablando de dos casas. La casa representa una vida. Cristo es la roca. Dice que un hombre puso el fundamento en la roca. Dice porque escuchó la palabra, oyó la palabra del Señor y la puso por obra. Pero el otro no. El otro escuchó la palabra, pero no hizo lo que el Señor le dijo. Y entonces dice que estas casas estaban dos juntas, una al lado de la otra. Y cuando vino el río, vino y dio con ímpetu las dos al mismo tiempo. Y una cayó y otra se mantuvo firme, porque una estaba cimentada en Cristo, el fundamento es Cristo, pero la otra no. Y notamos algo importante que nos marca este relato. Acá dice que ellos hicieron la casa ¿cuándo? Antes que venga, ¿no? Antes que venga el río, hicieron la casa. Y es el río, el agua, la inundación representa a los problemas de la vida, las circunstancias adversas, las preocupaciones, las presiones, representan esos ríos. Entonces, ¿qué podemos tomar nosotros de este relato? Es que nosotros tenemos que edificar nuestra fe, ¿no? Tenemos que edificar nuestra casa con la palabra del Señor, y esto es por fe. Esto es declarando la palabra del Señor antes que vengan los problemas. Tenemos que estar lleno nuestro corazón de la palabra de Dios para que cuando venga el río lo que salga de nuestros labios sea la palabra del Señor. Porque del corazón, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos que llenarnos de la palabra. Y cuando dice que poner por obra la palabra es creer la palabra del Señor, declararla, confesarla y ver la manifestación de esa misma palabra. Eso es lo que es obedecer esa palabra del Señor, ¿no? Decir, yo creo esta palabra, yo la recibo y yo quiero que camino en esta palabra del Señor. Y gracias a Jesús, porque cuando vengan los problemas, que los problemas siempre vienen, ¿no? Ahora no, todos estamos perfectos, todos estamos bien. A mí me levanto en la mañana y por ahí viene un problema del trabajo o saliste afuera y viene así como río, ¿no? Vienen las circunstancias adversas. Pero si estamos edificados en Jesucristo, diga edificado en Cristo, entonces ahí va a haber un cambio. Ahí sí vamos a estar, tenemos el fundamento, ahí sí tenemos nosotros esa palabra. Y si no la hemos tenido hasta ahora, es mejor, más vale que la agarremos esa palabra, más vale que la aferremos a esa palabra del Señor. Como decía el evangelista, aferrate de Cristo esta noche, no lo sueltes más, ¿no? Esta mañana, ¿no? No lo soltemos, ¿no? Y yo me aferré de esta palabra del Señor, yo me aferro siempre. Y cuando vienen las circunstancias, las cosas amargas de la vida, ahí el Señor nos hace recordar, yo te di la fuerza, ¿no? Yo te di la palabra del Señor. Él ya nos dio la palabra, nos dio la fe, nos dio el nombre de Cristo, nos dio los ángeles, porque decimos, declaro ángeles que están a la puerta de mi casa de día y de noche. ¿Cuántos han declarado esa palabra? Una vuelta nosotros quisieron entrar a nuestra casa, ¿no? Y esforzaron por todos lados, rompieron un picaporte, quisieron forzar y no podían abrir la puerta, ¿no? Y yo dije, claro, acá hubo un ángel del Señor que estaba de este lado de la puerta. Yo creo que el ángel del Señor está. Yo estaba confiando, aunque, pero gracias a Dios que Él envía. Así que cada vez que voy a trabajar digo, ángeles, vamos juntos. Y con la presencia de Dios, porque la presencia está en nosotros. Pero dice que enviará ángeles alrededor nuestro. Y cuando vamos caminando no vamos solos, y vamos ahí con los ángeles de Cristo, que están alrededor nuestro, que camina, dice que guarda nuestra entrada y nuestra salida. Y el Señor dice que eso envía a sus ángeles. Y eso nosotros tenemos que aferrarnos de esta palabra del Señor.
Creer en lo ministerio angelical también es dar crédito a la palabra del Señor. Lo habla el libro de Hebreos. No son estos ministradores como llama de fuego, espíritus, que están, ¿para qué están? Al servicio de ¿quiénes? Los que van a heredar la salvación. ¿Cuántos son herederos de la salvación? Nosotros. Entonces estos ángeles están para nosotros. Diga, para mí. Y sus ángeles tenemos que declararlo. ¿Y cómo se activa eso? Con la fe. Porque sin fe es el medio. Dios ya dio su palabra. Él nos dio su gracia. Ahora tenemos que descubrir qué tenemos en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo descubrimos? A través de su palabra del Señor, de decir, encontrar. Yo a veces encuentro versículos nuevos y digo, ¿y esto estaba acá? ¿No lo vi antes? Y yo me sorprendo de la palabra del Señor, ¿no? Y a veces escucho prédicas y digo, ¿y cómo no lo vi yo antes? ¿Cómo no pude ver esa palabra antes? Me ganaron, ¿no? ¿Cómo es? Y ahí yo digo, gracias Señor, porque a veces vemos un versículo y nos habla de otra manera, ¿no? Nos habla en otro contexto, por ahí nos habla para otro problema. Decimos, el mismo versículo que me salvó ayer, me está salvando hoy también, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Entonces la palabra puede estar ahí, pero viene para fortalecernos, viene para animarnos, viene para nosotros darnos todas las cosas y descubrir qué tenemos en Cristo Jesús. Porque dice que Dios ya nos dio. Dice que nos dio toda la bendición en Cristo, espiritual en Cristo Jesús. Y si Él ya nos dio, ¿qué tenemos que hacer? Recibir, tomarla por fe, ¿no? Y creer, Señor, yo quiero esta palabra, la recibo y te alabo y gracias Jesús, la hago mía, esto, así debemos orar de esa manera. A veces oramos como yo siempre doy el ejemplo, yo siempre pidiendo cosas, Señor, hace esto, hace lo otro, y después nos damos cuenta que el Señor ya nos hizo. Ahora tenemos que tomar la autoridad que tenemos en Cristo Jesús y decirle en el nombre de Jesús, recibo esta palabra en el Señor, yo recibo en el nombre de Jesús, que se manifieste en mi vida, ya sea para un problema, sea para circunstancias, sea para una sanidad, sea para el entorno familiar, para lo que fuere, esa palabra tenemos que recibirla por medio de la fe, lo que Dios ya nos dio en su gracia. Vamos a Efesios 6:10. Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué dice acá? ¿El poder de quién? De su fuerza. Entonces no es mi fuerza. No es la fuerza de Ángel, no es la fuerza de nadie de nosotros, sino la fuerza del Señor. A eso es lo que la gracia trae. Que la gracia de Dios es algo que ha sido preparada para nosotros. Ya está preparado para nosotros. No es algo que se va a preparar, ya está hecho. Dice que todas las cosas fueron hechas. Pero esas cosas que fueron hechas, que ya están terminadas, se tienen que manifestar en este tiempo ahora, porque todavía vivimos en el tiempo cronos. O sea, cronológicamente tenemos la hora, la fecha, un año, ¿no? Pero tenemos que esto ya está en la eternidad. Y yo siempre doy el ejemplo de la hermana Andresa, que me contaba una vuelta que tuvo una visión y veía todas las cosas de la tierra, ¿no? Vaso, cuchillo, todo así detalladamente, cosas que estaban en los cielos, y el Señor decía, agarrar lo que necesites, ¿no? Es que todo está hecho, tenemos que agarrar por fe lo que necesitamos. ¿Cuántos están necesitando algo? Amén. Mi Dios suplirá mi necesidad conforme a su riqueza en Cristo Jesús, ¿no? Decirle que está al lado, Dios suplirá tu necesidad. Amén. Pero tenés que creer. Tenemos que creer. Tenemos que decir, yo creo, Señor. Y debemos decir todos los días, yo creo, Señor. Porque podemos estar acá y digo, yo creo, Señor, pero el lunes en la mañana ya, Señor, se me fue el creer. Como decía el papá de esa persona del endemoniado, ¿no? Que decía, Jesús dijo, cree solamente, ¿no?
Él dijo, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Se creyó y después no estaba más creyendo, ¿no? Así no decimos, así no digo yo creo. Y todos los días tengo que decir, yo creo. Y es algo que batallamos con la carne, porque la carne dice, sí que estás creyendo, te va a decir la carne. Te va a levantar la mañana, ¿qué estás creyendo? No, te va a llevar por lo contrario. Esa es la batalla que tenemos, pero diga, yo soy más que vencedor. La batalla de la fe se vence con la fe. La batalla, la victoria ya la tenemos. Entonces dice que Pablo decía, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en su fuerza, porque sabemos que la ley decía, esfuérzate, hace esto, harás y vas a recibir, ¿no? Y hay por todas las reuniones cristianas, ¿no? Dicen, si vos venís, te esforzás, ayunás, Dios te va a bendecir, pero si no, venís acá, pagá el precio, ¿no? Como hablaba Ángel otro día, con un joven que le decían, pagá el precio, ¿no? Una iglesia, tenés que pagar el precio, ¿no? Y Pablo dice, no, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, porque nosotros humanamente nada, pero nada podemos hacer sin Cristo, aunque la humanidad haya hecho cosas, o acaso ¿quién es el que hace las cosas, no? ¿Quién inventó la electricidad? El Señor. ¿Quién la descubrió? El hombre. Pero el Señor es el creador de la electricidad. Y hablando de electricidad, ¿no? Nosotros pagamos a Edenor, ¿no? La luz. Y Edenor, la luz la manda para acá, ¿no? Y si yo apago la luz y estoy en la oscura, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Llamar a Edenor que me mande luz o prender la tecla, ¿no? Así también es con la fe. El Señor ya nos dio. Tenemos que la tecla de la fe encender. Porque muchas veces decimos, Señor, mandame esa bendición, pero no encendemos la fe, ¿no? No estamos creyendo cuando hablamos una oración así, ¿no? Estamos diciendo, no, Señor, mandame esto. Me hace y yo llamo a Adenor, mandame la luz y tengo la luz apagada, mandame la luz. Van a decir, pero ¿qué sos? Así somos con el Señor muchas veces. Le decimos, Señor, bendecime, bendíceme, papá. Y el Señor te bendice con toda bendición. Creer, recibí. Así es también, de la misma manera. A nadie se le pasa por la cabeza hacer eso, ¿no? No creo que... O con la señal de televisión, nomás en televisor, ¿qué hacemos? Llamamos al televisor, si no anda, no. Lo primero que hacemos, tengo prendido el interruptor para ver si anda, ¿no? Prendí el televisor a ver si anda. No hacemos con esas cosas, así con el Señor tampoco tenemos que hacerlo. El Señor ya nos mandó, el Señor ya hizo por nosotros. Ahora tenemos que activar por la fe lo que el Señor ya nos entregó. Y sigue diciendo, porque en Efesios 6:11, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Nosotros dijimos que la fortaleza significa firmeza, significa también estar firmes, y también nos dice que resistencia. Entonces Pablo decía lo mismo que David decía, el Señor es mi fortaleza. Así Pablo decía a la iglesia de Efesios, el Señor es tu fortaleza, el Señor para que puedas resistir en el día malo. El día malo viene a nuestra vida, ¿no? Y el día malo nadie lo quiere, pero pobre día malo, ¿no? Nadie lo quiere. Está tan solo porque es malo. Entonces Pablo le llamaba al día malo y llamaba leve tribulación. A veces pero vamos a decir leve tribulación, te vas en nombre de Jesús. Dice, habiendo acabado estar firme. ¿Firme en qué? En la fe. Firme en la fe. Si viene tribulación, yo tengo que seguir creyendo en el Señor, porque eso es pasajero. Diga, es pasajero.
Las cosas dice que no hay mal que dure 100 años. Así dice un dicho, ¿no? Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dijimos ceñidos, que es cubiertos con la verdad, cubiertos con Cristo. Y sigue diciendo, y vestidos con la coraza de justicia, que somos justos por la sangre de Cristo y tenemos paz para con Dios. Y también dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, que es lo que dice Romanos, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, ¿no? Las buenas nuevas de Jesús. Y sigue diciendo, sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Qué hacemos con la fe? Es como un escudo, el cual resiste, es una armadura de defensa. Entonces dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Acá no dice algunos dardos, todos los dardos, todo pensamiento que viene en nuestra vida. Dice que lo que no podemos hacer que el pajarito vuele en la cabeza, pero sí podemos evitar que haga nido, ¿no? Así con los pensamientos. Puede venir el pensamiento. El otro día yo estaba en mi casa y de golpe un pensamiento me venía, un pajarito volaba. Ya estaba haciendo nido, ¿viste? El tipo. Comenzó a hacer nido. Y yo comencé a creerme. Entonces dije, no, pará. Si esto no ha sucedido, ¿no? ¿Por qué me estoy preocupando de algo que no ha sucedido? Entonces dije, y el Señor me guía, tu carne. Dije, carne, en el nombre de Jesús te callas ahora. Y yo creo al Señor, creo en su palabra. Entonces todo eso comenzó a retrocederse, es como si sacó una mochila, así comenzó. La carne es fuerte, por eso que con la carne no se juega. Pero nosotros tenemos ese poder por medio de Jesucristo, esa firmeza, esa fortaleza. Y Pablo lo primero que dice a la iglesia de Efeso, fortalezcanse en el Señor, vístanse con la armadura de Jesucristo. Dice, sobre todo, tomad el escudo para parar del maligno y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es lo que cubre nuestra cabeza, ¿no? Es un arma, una antigua arma de defensa que cubría la cabeza, o sea, los puntos de donde van los puntos vitales, ¿no? Donde pueden golpear, y eso es lo que hacía el yelmo en la antigüedad. Entonces dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, diga orando, en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y Pablo estaba diciendo, tomen la palabra, tomen la espada, que es la palabra, nuestra confesión. Domingo pasado, ¿no? Confesión, palabra, y comenzamos a cortar toda cabeza de Goliat, y empezamos a esos gigantes que se levantan, pero no hay gigante contra nuestro gigante que es Jesucristo. ¿Amén? No hay gigante más grande que tenemos, más poderoso que tenemos nosotros. Así que ya no tengamos que tener miedo a las circunstancias. Ellos tienen que temer de nosotros. Amén. El enemigo tiene que tenernos miedo porque estamos armados. Diga, yo estoy armado hasta los dientes. Estamos armados con la armadura del Señor, porque tenemos la palabra, tenemos el arma mortal, la palabra del Señor, que es una espada de 2 filos. Hermano, esa espada nadie se meta con nosotros. Y dice, y orando, vamos a entrar a la oración, orando. Y en la oración dice que Daniel oraba 3 veces al día, ¿no? ¿Cuántos quieren orar como Daniel? ¿Cuántos quieren orar 3 veces al día? A ver, nadie quiere orar 3 veces al día. ¿Y cómo hacemos para orar todo el tiempo?
es en el espíritu, ¿no? O sea, estamos durmiendo, nuestro espíritu está orando. Pues estamos trabajando, nuestro espíritu está orando al Señor, ¿no? Dice, debemos creer. Eso hay que meterle fe también a eso, de creer. Porque la oración no es impulsada por el hombre. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, la oración era impulsada por el hombre. Pero ahora la oración es impulsada por el Señor. Por eso cuando comenzamos a orar en nuestra casa, en nuestra intimidad, comenzamos de golpe, tengo que orar, ¿no? Y ponemos a orar y empezamos a orar por circunstancias, por cosas que no, por personas que no teníamos en mente, ¿no? Es porque es impulsada por Dios. Y dice que hay que perseverar en esto, ¿no? ¿Cuándo están perseverando en la oración? Es todos los días, ¿no? Ahí, gracias Señor porque tú cuidas a mis hermanos, cuidas mis vidas, cuidas el ministerio, ¿no? La palabra corra, ¿no? Porque dice que también tenemos que orar para que esta palabra corra y para que cada uno de nosotros hablemos como tenemos que hablar, ¿no? Eso tenemos que orar para que cada uno de nosotros, donde vayamos, ahí que nos sea dada la palabra del Señor. Amén, diga amén. Amén. Yo voy a dar esa palabra. Si la que está al lado, habla esa palabra. No temas, sé valiente, esfuérzate. Esfuérzate en la gracia, en la gracia nos esforzamos. En la gracia hay que ser valiente, hay que esforzarse, ¿no? Yo le digo a mi compañero de trabajo, estamos perfectos en Cristo. ¿Qué? ¿Perfecto en Cristo? Sí, ahí lo dice la palabra del Señor. O sea, que yo haga lo que quiera, estoy perfecto. Lo dice la palabra, pero no te conviene hacer lo que quiera, digo. Pero estamos perfectos en Cristo. Y a veces piensan, pero esa palabra no la sacaste, porque nunca escuché hablar a nadie así, de esa manera. Pero el apóstol Pablo habló de esta manera. Y la Biblia habla de esta manera. Yo le dije a una compañera, agarró la Biblia católica y comencé a leer. Y dice lo mismo que la que tengo yo, ¿no? La misma palabra, no varía nada. Puede variar el modo del lenguaje, pero el mensaje es el mismo. Porque la palabra del Señor está sobre toda traducción humana. Eso y el mensaje es el mismo. Yo le decía, lee la palabra y estuve predicando mientras estábamos en trabajo, ¿no? Predicando un largo tiempo y ojalá que la persona se manifieste como hija de Dios, ¿no? Porque eso es lo que hace la palabra del Señor. ¿Sabe? Para que alguien nazca, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Predicarle. Porque dice que los que son nacidos por la palabra. Y la palabra es la palabra del Evangelio. Y esa palabra nos lleva a confesar a Jesucristo como Señor, nos lleva a creer con nuestro corazón que Jesucristo es el Señor. Y ahí es cuando nace de nuevo, pero para que nazca de nuevo le tenemos que presentar, porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esa es la gloria del Señor. Nos fortalecemos del Señor, tomamos toda su armadura. Y Santiago dice en 4:7, dice, someteos pues a Dios. Cuando se habla de someteos a Dios, sabe que la definición para someterse es ponerse bajo su dominio, el dominio o autoridad. Entonces Santiago estaba diciendo, ustedes pónganse bajo la autoridad de Jesús, de Dios. Bajo el dominio del Señor. Y sigue diciendo el versículo, resistid al diablo. ¿Cómo lo resistimos? Con la fuerza del Señor, con la resistencia del Señor. Y huirá de vosotros. Cuando acá se habla de diablo, no se está refiriendo solamente al arcángel, ¿no? Que es Satanás también llamado, ¿no? Sino que está refiriendo a todo lo que oposición del Señor. Porque la palabra diablo viene del griego diabolos, que significa oposición. También la palabra satán es Satán del hebreo, que significa calumniador y opositor también del hebreo. Entonces entendemos que cuando se habla del diablo, también está hablando a toda circunstancia que se opone al Señor. Y si estamos sometidos, si estamos bajo la autoridad del Señor, bajo el dominio de Jesucristo, entonces dice que resistimos con su fuerza y huirá de nosotros. Amén.
eso tiene que huir de nosotros. No tenemos que estar corriendo. A veces que nos espantamos y queremos correr, ¿no? Por circunstancias, a ver, ¿para dónde rajo, no? Y queremos buscar la manera de escaparnos. Pero dice que no tenemos que escapar, porque dice que aquel que está, como dice uno de los proverbios, que el justo camina como un león. ¿Y cómo camina el león? Con confianza, ¿no? Así caminamos nosotros en este mundo, con confianza, porque tenemos el león de Judá que está de nuestro lado, que es Jesucristo, que habla Apocalipsis, el león de Judá, que es el mismo Señor Jesucristo, la imagen de Dios viviente. Entonces encontramos que nosotros caminamos como león, caminamos confiados en el Señor, porque estamos bajo su autoridad, bajo su dominio, resistimos a todo lo que venga en contra nuestra, y lo que venga en contra nuestra tiene que huir de nosotros. Rodeados con la verdad estamos, vestidos de la coraza de justicia, sabiendo que somos la justicia de Dios en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a estar orando por esta palabra. Gloria al nombre de Jesús. Abba, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Padre Celestial. Que esta palabra sea sellada en nuestro corazón para que dé fruto al 100%, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que la palabra, Señor, que tú nos has dado no volverán a ti vacía, sino que dará fruto. Declaramos los frutos donde llegue esta palabra, Señor, a los países que llegue, Señor, a las casas que entre esta palabra, Señor, que tiene poder en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, Señor. Declaramos toda preocupación, dejamos en tus manos, Señor, toda carga, y nos fortalecemos en ti, Señor. Nos fortalecemos en ti, que eres nuestro amparo, que eres nuestra fortaleza, Señor, en nuestro pronto auxilio en las leves tribulaciones, Señor. Eres tú quien nos ciñe de poder, Señor. Eres tú quien hace perfecto nuestro camino, Padre. Eres tú que utiliza la vida de cada uno de nosotros para que la palabra corra, Señor, y para que la iglesia sea edificada, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, porque podemos fortalecernos en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza. Y resistimos, Señor, a todo enemigo, Padre, que está vencido, que está derrotado, Señor, y huirá de nosotros. Declaramos victoria, Señor, en el nombre de Jesucristo sobre todas circunstancias, Señor. Gracias, Jesús. Diga: yo recibo la victoria, yo recibo la bendición de Dios, yo recibo. Gracias, Jesús. Gracias, Papá Dios. A tu nombre, Señor, sea toda gloria y toda alabanza al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Toda gloria a ti, Señor. Gracias, Papá, por lo que hiciste. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesucristo. Te amamos, Papá. Vamos a adorar al Señor. Vamos a exaltar el nombre de Jesús. Hasta aquí la palabra del Señor. Muchas gracias por compartir este momento junto a nosotros. Te invitamos a que te contactes con nosotros vía WhatsApp al 11 66 00 29 81, 11 66 00 29 81, o encontrarnos también vía Facebook, Instagram o Twitter como Tiempo de Victoria. Te esperamos en nuestro próximo programa.